Perforaron la ladera de una colina en el este de Turquía y bajaron una cámara al interior del agujero. La señal llegó. La tienda quedó en silencio absoluto. El investigador principal se levantó, salió afuera y no volvió a entrar. Las imágenes nunca han sido divulgadas al público. El lugar ha sido clausurado discretamente. El equipo ha dejado de atender llamadas. Entonces, ¿qué hay exactamente ahí abajo? ¿Y por qué todos los que lo han visto se niegan de repente a hablar? Un barco en la montaña equivocada. Todos han estado buscando en el lugar incorrecto. Durante generaciones, los exploradores se han lanzado contra las laderas del monte Ararat. Crampones, cámaras, congelaciones y mal tiempo. Una expedición tras otra sin más resultado que cristales de hielo y decepción. La montaña se ha tragado carreras enteras y no ha devuelto nada. El verdadero lugar está aproximadamente a 32 kilómetros al sur, en una montaña más pequeña y difícil de acceder, el monte Tenderek. El terreno de allí es volcánico y quebrado. El viento no da tregua. Los pueblos que hay en el valle a sus pies se encuentran entre los asentamientos habitados de forma continua más antiguos del planeta. Y esto es lo que necesitas entender antes que cualquier otra cosa. Los habitantes de esos pueblos tienen un nombre para la forma que ven en la ladera que se alza sobre ellos. La llaman el barco. Y llevan llamándola así desde donde alcanza su memoria. No porque ningún estudioso se lo dijera, no por culpa de ningún libro, sino porque eso es exactamente lo que parece desde el suelo del valle cuando la luz incide en el ángulo justo. Desde tierra, es fácil ignorarlo. No es más que otra cresta en un país lleno de crestas. Geología rota. Nada especial. Desde el aire, la forma se convierte en algo completamente distinto. Larga, estrecha, simétrica en ambos extremos, afilada como el casco de un navío, con casi 3 campos de fútbol americano de longitud, de un extremo al otro. El mundo exterior tuvo su primera visión clara de ella en 1959. Un capitán del ejército turco llamado İlhan Durupinar sobrevolaba la zona en una misión de reconocimiento de la OTAN cuando el contorno apareció bajo su aeronave. Lo fotografió. Esas fotografías llegaron a manos de analistas militares y el rumor comenzó a extenderse. ¿Y si hubiera estado ahí todo este tiempo? Lo que frenó las risas fue la medición. La forma en aquella ladera tiene aproximadamente 157 metros de longitud. El Génesis ordena a Noé construir el arca con 300 codos. Dependiendo del estándar de codo antiguo que se aplique, eso se convierte en algún valor entre 137 y 157 metros. Los primeros investigadores que hicieron esa comparación se sentaron en el suelo frío y miraron fijamente sus instrumentos durante mucho tiempo antes de que ninguno de ellos dijera una sola palabra. Volvieron a casa con los números anotados en sus cuadernos y sin saber qué hacer con ellos. El gobierno turco se lo tomó lo suficientemente en serio como para enviar un equipo oficial en 1960. Ese equipo regresó con lecturas que nadie supo interpretar correctamente en aquel momento. Presentaron su informe. Se marcharon y durante casi 5 décadas, la montaña mantuvo en silencio todo lo que guardaba en su interior. Lo que encontró el radar. Necesitas entender qué hace realmente el radar de penetración terrestre. No se limita a confirmar que algo está enterrado. Detecta su forma, su densidad, su estratificación interna. Corta la tierra como una cuchilla atraviesa el papel y lee la sección transversal resultante. La imagen tridimensional del subsuelo toma esos cortes individuales y los ensambla en una imagen coherente. Cuando un nuevo equipo de investigadores llevó ese equipamiento a la formación de Durupinar y lo puso en marcha, los datos comenzaron a llegar casi de inmediato.
No tenía el aspecto de la Tierra, tenía el aspecto de la arquitectura. Los escaneos mostraron largas líneas paralelas recorriendo toda la longitud de la formación. En los datos aparecieron ángulos rectos, el tipo de geometría que los procesos naturales casi nunca producen por sí solos. También lo que parecían ser pisos horizontales apilados uno sobre otro, y divisiones verticales que separaban el interior en espacios cerrados diferenciados. La palabra que los investigadores repetían en sus grabaciones de audio era compartimento. Lo que quiera que hubiera dentro de esa forma estaba dividido en habitaciones. Y fíjate bien en esto, el Génesis no describe el arca de Noé como una sola cavidad abierta, la describe con 3 pisos, inferior, intermedio y superior, y con habitaciones distribuidas por todo el interior. No una bodega de carga, habitaciones. Los escaneos que el equipo estaba extrayendo de esa cresta coincidían con esa descripción, con una precisión que nadie en el lugar estaba preparado para ver. Habían llegado ahí para refutarlo. Esa era la hipótesis de trabajo. Esperaban encontrar una rareza geológica, una formación de basalto moldeada por flujos de lava y erosión, que explicara todos los rumores y les permitiera irse a casa. En cambio, estaban viendo 3 pisos apilados, divididos en cámaras internas, enterrados dentro de una montaña, en la región exacta que el texto antiguo señala, y eso era solo lo que los escaneos superficiales podían alcanzar. El radar podía confirmarles que la estructura existía, pero no podía decirles qué había dentro de esas habitaciones. Para averiguarlo, iban a tener que abrir agujeros en la montaña. Esa misma noche comenzaron a planificar los puntos de perforación. El diluvio no es una sola historia. Antes de llegar a lo que salió de esos agujeros, necesitas entender por qué esto importa más allá de la arqueología. Porque la historia detrás de este sitio no le pertenece a una sola tradición. La narrativa del diluvio no es un invento hebreo. No es un invento cristiano. No es propiedad de ninguna cultura ni de ningún texto en particular. Está en todas partes. Cerca de 200 culturas distintas, repartidas por todos los continentes habitados de la Tierra, conservan una versión del mismo recuerdo. Un diluvio catastrófico. Un superviviente justo. Una embarcación. Animales preservados. Un mundo reconstruido desde casi nada. Los babilonios grabaron este relato en tablillas de arcilla miles de años antes de que el Génesis existiera en su forma actual. Su versión describe a un hombre llamado Utnapishtim, que construyó una enorme barca para sobrevivir un diluvio enviado por los dioses. Los detalles estructurales y las dimensiones coinciden con el relato bíblico de formas que resultan difíciles de atribuir a la simple coincidencia. El Museo Británico conserva una tablilla que describe un arca circular construida con juncos y betún, con especificaciones técnicas tan precisas que cuando los investigadores construyeron una réplica a escala, ésta flotó. El mundo antiguo no solo contaba historias, estaba preservando conocimiento de construcción. La tradición hindú narra cómo Manu, advertido por un pez divino, construyó una embarcación para sobrevivir al gran diluvio. Los griegos tenían a Deucalión, los mayas, los aztecas, los hawaianos, las culturas aborígenes de toda Australia, las naciones indígenas del noroeste del Pacífico. Todas ellas guardan este recuerdo. La embarcación cambia de forma, los nombres se transforman, la geografía varía, pero el núcleo de la historia se mantiene en cada versión. El mundo se ahogó, un remanente sobrevivió, y la nave que los transportaba quedó posada sobre una montaña cuando las aguas finalmente bajaron. Puedes llamar mito al relato del diluvio de una cultura. Puedes considerar que 2 de ellos son coincidencia. Probablemente puedas descartar 10 sin mayor incomodidad.
Descartar 200 culturas, culturas sin ningún contacto entre sí, separadas por océanos y siglos, se convierte en un ejercicio intelectual completamente diferente. Algo ocurrió. El registro es demasiado consistente y demasiado extendido como para haber sido inventado. El suelo no coincidía. Si el radar fue la primera grieta, la química del suelo derrumbó la pared por completo. El equipo hizo lo que siempre hacen los investigadores cuidadosos. Tomaron muestras del interior del perímetro de la formación y muestras de las laderas inmediatamente circundantes. Luego compararon la química lado a lado. 2 porciones de tierra en la misma montaña deberían arrojar resultados casi idénticos. Así funciona la tierra de una montaña. El suelo dentro de la formación no era la misma tierra. Los niveles de carbono orgánico estaban elevados muy por encima de lo que el terreno circundante podía explicar. Había más material vegetal y animal descompuesto concentrado dentro del perímetro de lo que la geología del entorno tenía cualquier mecanismo para justificar. El perfil mineral reveló óxidos de hierro y trazas metálicas en concentraciones que no coincidían con la roca madre del entorno. Incluso la vegetación en la superficie contaba su propia historia. El pasto que crecía sobre la formación tenía un tono ligeramente distinto. Crecía a un ritmo diferente. El tipo de diferencia sutil que solo se percibe si se observa con atención, pero que resulta imposible de ignorar una vez que la ves. Algo enterrado bajo ese suelo está alterando la química de todo lo que existe sobre él. La madera, con el paso del tiempo suficiente, deja una huella específica en la tierra que la rodea. Libera carbono de vuelta al suelo. Modifica los patrones de drenaje. Afecta lo que crecerá encima y a qué velocidad. Las lecturas químicas de la formación de Durupanar son coherentes con una estructura orgánica masiva que se descompuso lentamente en ese mismo lugar durante un período muy prolongado. No es una confirmación, pero sí es consistente. Los datos son compatibles con esa hipótesis. El equipo también encontró bolsas de material petrificado en múltiples puntos a lo largo del perímetro de la formación. Material que no coincide con la roca volcánica que compone el resto de la montaña. Se extrajeron muestras y se enviaron a un laboratorio. Un técnico que manejó esas muestras llamó a un colega esa misma noche y dijo algo para lo que no estaba autorizado. Dijo que el material había sido originalmente algo que creció. Dijo que había dejado de dormir. Le pidió al colega que no lo repitiera. A la mañana siguiente, las muestras fueron trasladadas a un armario con llave. El técnico dejó de contestar las llamadas. Las piedras que nadie puede explicar. El sitio no termina en la cresta con forma de embarcación. A unos pocos kilómetros valle abajo, a las afueras de un pueblo llamado Kazán, hay piedras, grandes, de aproximadamente la altura de un edificio de 2 pisos, talladas en basalto, con un peso de varias toneladas cada una. Están de pie, solas sobre terreno abierto, lejos de cualquier cantera que pudiera haberlas producido de forma plausible. No existe ninguna civilización antigua registrada en esta región con la capacidad conocida de mover objetos de esa masa. Cada piedra tiene un orificio perforado cerca de la parte superior, no una abertura pequeña. Un agujero lo suficientemente grande como para pasar una cuerda gruesa. El nombre local de estas piedras, transmitido de generación en generación, es piedras de ancla. La tradición del valle sostiene que fueron arrastradas detrás del arca durante el diluvio para estabilizarla frente al embate del agua. Esa explicación suena imposible hasta que estás parado junto a una de ellas. Están alineadas en una fila que apunta directamente hacia la formación en la ladera de arriba. Varias tienen cruces talladas en sus caras. Esas inscripciones datan del período cristiano primitivo.
Las piedras en sí son considerablemente más antiguas. Nadie sabe quién las hizo. Nadie sabe cómo fueron trasladadas. Nunca se ha ofrecido ninguna explicación alternativa creíble sobre por qué estos objetos específicos, con estos agujeros específicos, están dispuestos en este valle específico, apuntando hacia una cresta con forma de embarcación en lo alto. El hombre al que llamaban el arqueólogo de Dios. Mucho antes de que llegara cualquier camión con radar, un hombre ya había dedicado su vida a este sitio y se negaba a soltarlo. Ron Wyatt era un enfermero anestesista de Tennessee, sin formación arqueológica formal, sin respaldo institucional, sin paciencia para quienes le decían que estaba desperdiciando su vida. En 1977 vio la fotografía aérea en una revista. La misma imagen que había circulado discretamente desde que Durupanar la publicó por primera vez. La mayoría de la gente le echaba un vistazo y seguía adelante. Wyatt la miró y tomó una decisión que consumió los siguientes 22 años de su existencia. Voló a Turquía. Recorrió la cresta repetidamente. Trajo muestras de vuelta, fragmentos que identificó como madera petrificada, objetos metálicos que afirmó eran pernos estructurales corroídos, fotografías de lo que describió como costillas de embarcación, asomando a través del suelo. Documentó lo que parecían ser formaciones simétricas similares a costillas que recorrían ambos lados de la figura, exactamente donde estarían ubicadas las cuadernas de un casco de madera. Les dio conferencias. Escribió libros. Sus seguidores lo llamaban el arqueólogo de Dios. Sus críticos eran bastante menos generosos. La corriente académica dominante lo ignoró casi por completo. Murió en 1999, insistiendo hasta el final en que había encontrado lo que había venido a buscar. Y aquí está lo que resulta tan incómodo. Los escaneos modernos de la formación de Durupanar, realizados por investigadores acreditados con equipos de nivel profesional, no están refutando la afirmación esencial de Ron Wyatt sobre la forma. Están confirmando elementos de ella. Las dimensiones en las que él se obsesionó están siendo validadas. La estructura interna que describió está apareciendo en los datos del radar. Las anomalías metálicas que señaló están surgiendo en los análisis del suelo. El hombre puede haberse excedido gravemente en otras afirmaciones a lo largo de su vida. Pero en este sitio específico, en esta ubicación concreta, los datos ya no lo están descartando. Los datos están formulando la misma pregunta que él pasó 2 décadas planteando. Y quienes lo ridiculizaron durante 30 años son ahora los que tienen que responderla. Cuando las cámaras entraron en acción, ninguna investigación previa había penetrado directamente en la formación ni había introducido equipos de imagen en su interior. El equipo actual sí lo hizo. Seleccionaron las posiciones de perforación basándose en los lugares donde los mapas de radar mostraban las anomalías estructurales más intensas bajo la superficie. El proceso fue metódico. Cada punto de perforación fue elegido de forma deliberada, contrastado con los mapas tridimensionales del subsuelo que el equipo de radar había pasado semanas construyendo. Nada se dejó al azar ni a la intuición. Las brocas atravesaron el suelo y el material compactado, capas que no habían sido perturbadas en miles de años. A cierta profundidad, la resistencia cambió. No de manera gradual. De golpe. Las brocas salieron cubiertas de un residuo que no coincidía con la roca circundante. Lo que el equipo había alcanzado no formaba parte de la montaña. Nunca había formado parte de ella. Entonces introdujeron las cámaras. Boroscopios, instrumentos estrechos de alta resolución con sus propias fuentes de luz, diseñados para transmitir imágenes en tiempo real
a los monitores en la superficie, construidos específicamente para este tipo de trabajo, para ver en espacios que no deberían poder verse. Las primeras imágenes no devolvieron más que oscuridad y polvo. Décadas de partículas sedimentadas, alteradas por la perforación, atrapando la luz y dispersándola de vuelta hacia el objetivo. El equipo se ajustó, esperaron. El enfoque se fue precisando. La imagen en el monitor fue resolviéndose en estructura. Paredes de una cámara. Una partición que dividía el espacio interior. Una esquina donde dos superficies se encontraban formando algo muy parecido a un ángulo recto. La geometría era incorrecta para una formación rocosa natural. Demasiado deliberada. Demasiado consistente. La textura de las paredes era incompatible con la piedra en bruto, casi estratificada, casi fibrosa, el aspecto de un material que había sido comprimido y mineralizado lentamente a lo largo de periodos de tiempo enormes. Recorriendo la superficie había largas líneas paralelas, un patrón de veta, la huella que deja la madera cuando ha permanecido enterrada durante milenios y se ha convertido gradualmente en piedra. Cualquiera que haya examinado madera petrificada en condiciones de laboratorio habría reconocido lo que estaban viendo. Varias personas en esa carpa ya lo habían hecho. Las cámaras fueron descendiendo más. A aproximadamente 4 metros con 20 centímetros de profundidad, el objetivo alcanzó algo que detuvo por completo las conversaciones dentro de la carpa. Una hilera de aberturas oscuras cortadas en la pared de la partición a intervalos irregulares pero igualmente espaciados, cada una de aproximadamente el mismo tamaño, cada una conduciendo hacia otro espacio oscuro detrás de ella. El espaciado no era aleatorio. Tenía la cualidad de la intención, la cualidad del diseño, no bolsas de gas, no daños por erosión, sino aberturas. Se podía escuchar en la pista de audio cómo la respiración cambiaba. Ese tipo de cambio involuntario que se produce en una habitación, cuando un grupo de personas comprende al mismo tiempo que aquello que esperaban refutar, acaba de hacer algo que una simple anomalía geológica no puede hacer. A los 5 metros con 80 centímetros de profundidad, la cámara captó lo que parecía ser una viga horizontal atravesando el techo de la cámara. Oscura, recta, con esa misma textura de grano comprimido que tenían las paredes, demasiado recta para ser un elemento natural, demasiado larga para tratarse de una veta mineral. Recorría todo el ancho visible en el encuadre y continuaba más allá de los bordes del fotograma por ambos lados. Fuera lo que fuese, había sido colocado allí de manera deliberada, ubicado con intención hace muchísimo tiempo. El geólogo que estaba en la carpa se inclinó hacia adelante hasta que su frente casi rozó la pantalla del monitor. Llevaba más de 2 décadas dedicado a ese trabajo. Tenía un vocabulario para describir lo que estaba viendo que la mayoría de las personas en esa carpa no compartían. No usó ninguna de esas palabras. No dijo absolutamente nada. La investigadora que estaba a su lado, la misma que había pasado 6 meses diciéndoles a los periodistas que estaba allí precisamente para desacreditar el yacimiento, cuya institución había financiado su presencia como contrapeso a lo que en privado llamaban ciencia ilusoria, pronunció 4 palabras en voz alta: innegablemente construido. Luego miró al geólogo y después volvió a mirar la pantalla. Nadie más en la carpa abrió la boca. Nadie hizo ademán de anotar nada. El audio seguía grabando. La cámara seguía transmitiendo. Y lo que fuera que estaba en el fondo de ese agujero de perforación seguía existiendo. Música completamente indiferente al silencio que había provocado en las personas que estaban sobre él. ¿Por qué el sitio quedó en silencio? Las imágenes completas no han sido publicadas. Lo que el equipo ha dicho públicamente está medido con una precisión casi quirúrgica. Las lecturas son inusuales. Se requiere una perforación más profunda.
El sitio merece una investigación más exhaustiva. Cada palabra de cada declaración ha sido elegida de la misma manera en que uno elige las palabras cuando sabe que otras palabras, las verdaderas, las precisas, harían detonar algo para lo que todavía no se está preparado. No han utilizado las palabras Arca de Noé en ningún contexto oficial. Ni una sola vez, ni en ningún comunicado de prensa, ni en ninguna declaración de conferencia, ni en ninguna publicación revisada por pares. Pero el silencio que rodea esas palabras tan cuidadosas cuenta su propia historia. Las mismas personas que emitían actualizaciones semanales a la prensa han dejado de publicarlas por completo. La investigadora que dijo innegablemente construido en aquella carpa ha dejado de dar entrevistas. Dio 3 en las semanas posteriores a la perforación inicial. Luego 2, luego 1, luego ninguna. Su institución no ha explicado el motivo. Sus colegas no dicen dónde se encuentra. Cuando los periodistas que cubrieron sus declaraciones anteriores intentan hacer seguimiento, son redirigidos a oficinas de comunicación que no responden. El geólogo supuestamente ha solicitado ser reasignado a otro proyecto en otro país. 2 miembros originales del equipo de exploración han abandonado el proyecto sin ninguna explicación pública. Sus nombres han sido retirados discretamente de la documentación oficial del proyecto. Las muestras petrificadas están guardadas en un armario con llave en un laboratorio cuyo nombre no se ha revelado. El técnico que las manipuló, y que esa noche llamó a un colega angustiado, no ha hablado con la prensa. El colega al que llamó ha rechazado todas las solicitudes de entrevista. Las muestras no han sido enviadas para un análisis independiente. Nadie dice cuándo ni si alguna vez lo serán. Las personas que conocen las respuestas están eligiendo, una por una, dejar de ser quienes responden preguntas. Y el silencio institucional que las rodea tiene la cualidad no de una demora burocrática, sino de algo más deliberado, más reflexivo. El tipo de silencio que producen las organizaciones cuando han decidido que cierta información todavía no está lista para el mundo. Y en sus momentos extraoficiales, en los bares de hotel después de que terminan las conferencias, en conversaciones de pasillo que se interrumpen cuando aparece una grabadora, en mesas de cocina a las 2 de la madrugada cuando el peso de todo se vuelve demasiado pesado para cargarlo en soledad, la imagen que surge no es cuidadosa en absoluto. Se parece más al asombro, se parece más al miedo. La diferencia entre lo que dicen públicamente y lo que dicen en privado no es una brecha pequeña, es un abismo. Sea lo que la cámara está atravesando, el equipo no ha llegado al final. La estructura continúa más allá de lo que cualquiera de los puntos de perforación ha capturado hasta ahora. Los compartimentos no terminan donde los escáneres predijeron que lo harían. La escala de lo que hay ahí abajo parece ser, con cada nueva transmisión, más grande de lo que la evidencia superficial sugería. Todo lo que hay en esas habitaciones ha estado esperando en la oscuridad durante mucho tiempo, 5000 años según la lectura más generosa del texto antiguo, y más según otras interpretaciones. Ha esperado a través de imperios que surgieron y se derrumbaron sin saber jamás que existía. Ha esperado mientras se libraban guerras directamente sobre el terreno que lo cubre. Ha esperado mientras la gente del valle señalaba la ladera y la llamaba el barco, y era ridiculizada por todos los que miraban mapas en lugar de montañas y creían que eso los hacía sabios. Y ahora hay una cámara dentro, y quienes observan la transmisión han enmudecido. ¿Qué viene después? La siguiente fase de esta investigación ya está siendo planificada. Aperturas de perforación más grandes. Imágenes de mayor resolución capaces de distinguir detalles más finos a mayor profundidad, y toma directa de muestras de las paredes interiores para datación por carbono. Este último paso es el que más importa. La datación por carbono del material interior cerraría esta cuestión de forma definitiva,
o la abriría de una manera que no tiene vuelta atrás. El equipo lo sabe. Todos los que entienden lo que está en juego lo saben. Si las circunstancias políticas e institucionales permitirán que eso ocurra, es una pregunta que nadie vinculado al proyecto responde directamente. Si el acceso se mantiene y la situación en la región permanece estable, los próximos 12 a 18 meses podrían producir el anuncio arqueológico más significativo en la historia de la disciplina. Eso no es hipérbole. Es la aritmética tácita de lo que los datos ya muestran. Lo que ya está establecido es lo siguiente. La formación es real. La longitud de 157 metros es real. La correspondencia con 300 codos en el Génesis es real, y no es aproximada. Se sitúa en el límite superior exacto del rango aceptado para la medida del codo. El radar está produciendo una estructura interna que la geología convencional no tiene ningún mecanismo convincente para explicar. La química del suelo encaja con el perfil de una masa orgánica masiva en estado de descomposición de maneras que son específicas, replicables e incompatibles con el terreno circundante. Las piedras de anclaje en el valle de abajo no tienen ninguna explicación alternativa creíble, ninguna que dé cuenta de su tamaño, su ubicación, su alineación y sus orificios. Al mismo tiempo, las personas que llevan 5.000 años señalando esa cresta y llamándola un barco no han cambiado su relato. Ni una sola vez, bajo ninguna presión, y el equipo que metió una cámara dentro ha dejado de hablar. Piensen detenidamente en lo que ese silencio realmente significa. No el silencio oficial. Las instituciones callan por razones mundanas constantemente. Disputas de financiación, fricciones jurisdiccionales, cautela burocrática. Piensen en el silencio personal, el silencio individual, el silencio de seres humanos concretos que fueron a una montaña en el este de Turquía esperando refutar una historia bíblica, y volvieron de ella sin poder hablar sobre lo que encontraron en ningún registro profesional normal. Investigadores que hace 6 meses recibían con agrado a los equipos de documentales, ahora no cogen el teléfono. Una institución que publicaba actualizaciones periódicas ha caído en el más absoluto silencio. Las imágenes más profundas no han sido compartidas con nadie fuera del equipo central. El geólogo no está durmiendo. La investigadora ha desaparecido por completo del circuito de conferencias profesionales en el que había sido una presencia visible durante años. 2 miembros del equipo original se han marchado sin explicación y no es posible localizarlos. Todos ellos han visto algo para lo que no estaban preparados. Todos ellos llegaron allí con marcos profesionales para entender lo que la Tierra contiene y lo que no contiene. Y todos han regresado de lo que esas cámaras les mostraron sin encontrar las palabras para explicarlo en los términos que construyeron a lo largo de sus carreras. En algún lugar de la ladera del monte Tenderek, dentro de una tienda de lona sobre una montaña fría y azotada por el viento que nunca cesa del todo, donde el pueblo más cercano es más antiguo que la mayoría de las civilizaciones registradas, hay un monitor que sigue mostrando una transmisión en vivo de una cámara que continúa adentrándose en algo que, según todas las reglas establecidas de la geología y la historia documentada, no debería existir. Los compartimentos siguen apareciendo. Los umbrales siguen apareciendo. El patrón de vetas en las paredes sigue apareciendo. La estructura no termina donde la lógica indica que debería terminar. Continúa hacia abajo y hacia adentro, internándose en una oscuridad que las cámaras apenas ahora están comenzando a cartografiar. Sea lo que sea por lo que se mueve la cámara, todavía no ha encontrado el final. Y todo lo que ha permanecido guardado dentro de esas habitaciones durante 5.000 años de oscuridad ininterrumpida sigue allí, esperando, sin saber que ha sido descubierto, sin saber que la luz finalmente ha llegado, sin saber que en algún lugar por encima, dentro de una tienda sobre una montaña helada,
Un grupo de científicos que vinieron a demostrar que aquello no existía está sentado en completo silencio, sin dirigirse la palabra. Si esto despertó algo en ti, deja una sola palabra en los comentarios. Creyente o escéptico, dime dónde estás parado después de ver esto. Dale like para que el algoritmo lleve esta historia a quienes necesitan verla, y suscríbete porque el próximo despacho, desde el interior de esa montaña, no es algo que quieras escuchar de segunda mano. La historia no ha terminado. Puede que apenas haya comenzado.